Hola a todos. Yo soy Dragon Fire Thunder Legendary segundo, pero pueden llamarme Dragon Fire o Dragon Thunder. Hoy os traigo el primer capítulo de Harry Potter X Digimon, Mundos Entrelazados. Antes de empezar, como siempre, saludos a los suscriptores nuevos y antiguos, y también a aquellos que quieran suscribirse. Sin nada más que decir, comencemos. Era una noche fría y oscura en el callejón Nocturne. Las zonas donde estaban las tiendas eran igual de tétricas que durante el día. La noche era muy oscura. Casi no se podían ver las estrellas, pero el callejón seguía iluminado por las pocas luces de las tiendas. Reinaba un silencio absoluto, a pesar de que aún había gente en el callejón. Los magos y brujas del callejón caminaban en un silencio casi absoluto. Apenas se podían oír las pisadas. De repente, el cielo se iluminó con un resplandor azul blanco brillante. Los magos y brujas del callejón alzaron la vista, sorprendidos por aquella luz que había aparecido de la nada. Entonces, la luz repentina en el cielo nocturno comenzó a encogerse hasta tomar una forma redonda, y de ella surgieron 5 siluetas gigantescas. La primera, la más grande de todas, tenía una forma similar a la de un pájaro, mientras que las otras 4 se asemejaban a insectos. Las 5 siluetas se acercaban hacia el callejón y, a medida que lo hacían, se volvían cada vez más grandes. La silueta más grande empezó a emitir una luz azul desde su frente, la cual, de repente, fue disparada como un rayo hacia una parte del callejón, destruyéndola por completo. Los magos y brujas comenzaron a correr tras el ataque, mientras las 5 siluetas descendían rápidamente hasta aterrizar en medio del callejón. Sin perder tiempo, las figuras comenzaron a atacar, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Mientras se oían los gritos de los magos y brujas en el callejón, en otro lugar, lejos de allí, al amanecer, en una calle iluminada por el sol, se encontraba una casa en particular. La casa era similar a las demás en la calle, pero era la más antigua. Fuera de la casa, en el patio, había un niño de unos 10 años, sentado en la hierba. El niño era delgado y de estatura media para su edad, con el cabello oscuro y desordenado, que nunca parecía estar del todo bajo control. En su frente, llevaba una cicatriz en forma de rayo, los ojos de Harry eran de un verde intenso, grandes y brillantes, como si reflejaran una luz especial que muchos solo podían imaginar. Los ojos del niño eran de un verde intenso, grandes y brillantes, como si reflejaran una luz especial que muchos solo podrían imaginar. El niño miraba a la nada con una expresión aburrida. Desde que sus tíos y su primo se fueron de vacaciones, Harry había estado en casa de la señora Fig, que, como siempre, olía a repollo y a gato. A Harry no le gustaba ese lugar, pero era el único sitio donde podía quedarse y, además, era mejor que estar con sus tíos y su primo. Después de un buen rato, Harry se levantó de la hierba y entró en la casa. Iba a preguntarle a la señora Fig cuándo iban a comer, pero al entrar la vio dormida. Al principio pensó en despertarla, pero luego se dijo: tal vez la dejo dormir y voy al parque. De todas formas, volveré antes de que despierte. Además, hace mucho que no voy al parque, pensó Harry en su cabeza, y sin perder más tiempo, Harry salió silenciosamente de la casa de la señora Fig, procurando no hacer ruido para no despertarla. Caminó sin prisa hasta llegar al parque del vecindario, un lugar sencillo pero familiar, con columpios oxidados y una estructura para trepar que crujía con el viento. Al principio, se entretuvo jugando con lo poco que había. Subió a la resbaladilla, giró un rato en el carrusel y corrió por el césped, intentando imaginarse aventuras en mundos lejanos. Pero pronto se dio cuenta de que era el único niño en el parque. Trató de ignorarlo, de seguir jugando como si no importara, pero el silencio y la ausencia de compañía hicieron que todo perdiera sentido. Finalmente, se detuvo y fue a sentarse en uno de los columpios. El viento mecía suavemente las cadenas mientras Harry, con la mirada perdida, dejaba que sus pies colgaran sin impulso. En su rostro se dibujaba una expresión de tristeza y soledad, la misma que lo acompañaba más veces de las que él mismo podía contar. Harry intentó recordar algún buen recuerdo, algo que pudiera aliviar, aunque fuera un poco, aquella tristeza que sentía en el pecho. Pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguno. No había risas cálidas, ni abrazos reconfortantes, ni palabras amables a las que aferrarse. A menudo soñaba con tener una madre y un padre que lo quisieran de verdad, que se preocuparan por él, que lo esperaran con una sonrisa al final del día. A veces también imaginaba cómo sería tener un hermano o una hermana con quien compartir secretos y aventuras, o amigos verdaderos que lo apoyaran sin condiciones. Pero todos esos deseos le parecían tan lejanos, tan imposibles, que casi dolía pensarlos.
Eran como estrellas distantes. Hermosas, brillantes pero inalcanzables. Harry levantó la cabeza y miró al cielo de la mañana. El sol brillaba intensamente, como si no supiera, o no le importara, que él se sentía triste. Y entonces, algo llamó su atención. A pesar del resplandor del sol, distinguió un punto de luz que parecía moverse entre los cielos. Era pequeño al principio, pero avanzaba a toda velocidad, creciendo a medida que se acercaba. Frunció el ceño, intentando entender qué era aquello. Al darse cuenta de que la luz venía directamente hacia él, se apartó con rapidez. Un instante después, la brillante figura se estrelló contra el suelo con un leve estruendo, levantando polvo y dejando un pequeño cráter en la tierra del parque. Con cautela, Harry se acercó al cráter. La luz aún parpadeaba débilmente desde su interior. Cuando se asomó, la vio con más claridad. Ya no era solo una luz, sino un objeto extraño, como nada que hubiese visto antes. La brillantez se desvaneció poco a poco, revelando un dispositivo de aspecto moderno y compacto. Tenía forma ovalada, ligeramente curvada, y recordaba vagamente a un reloj, aunque sin correas ni forma de llevarlo en la muñeca. Era de un blanco brillante, con detalles en un azul puro que parecía emitir una suave energía. En su centro, una pantalla circular mostraba símbolos y datos que Harry no podía comprender. De pronto, el dispositivo volvió a brillar, esta vez con una luz naranja intensa. Sorprendido, Harry dio un salto hacia atrás, llevándose un brazo a los ojos para protegerse del resplandor inesperado. Cuando la luz intensa se desvaneció, Harry bajó lentamente el brazo con el que se había cubierto el rostro. Parpadeó un par de veces para recuperar la visión, y con cautela, volvió a acercarse al cráter. Esta vez se aproximó con más decisión, aunque todavía con cierta duda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alargó la mano y recogió el objeto. Era pequeño, apenas un poco más chico que su propia palma. Lo observó detenidamente, dándole vueltas entre los dedos, como si esperara que hiciera algo más, algo extraño. Pero el dispositivo permaneció en silencio, sin vibrar, sin brillar, sin emitir ruidos. Solo esa pantalla circular seguía mostrando aquellos símbolos misteriosos que él no lograba entender. Al ver que no pasaba nada, Harry se relajó un poco. Por ahora, al menos, parecía inofensivo. De repente, escuchó unos pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, algo negro se le pegó a la cabeza. Intentó quitárselo con las manos, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero no lograba deshacerse de ello. La cosa negra parecía aferrarse con fuerza. Finalmente, el extraña cosa comenzó a despegarse lentamente de su cara, revelando una forma que lo miraba con una curiosidad inquietante. Harry, ajustándose las lentes, logró distinguir con más claridad lo que había tenido pegado a su rostro un momento antes. Era una esfera pequeña y redonda, de un negro profundo, con dos ojos de un naranja brillante que lo observaban fijamente. No tenía boca, pero en su parte superior sobresalían un par de pequeñas orejas, también negras, que se movían sutilmente, como si estuviera escuchando. El extraño ser no se apartaba, y Harry, ahora más desconcertado que nunca, se quedó allí parado, sin saber qué hacer. Con sumo cuidado, Harry tomó a la criatura entre sus manos y la levantó, acercándola a su rostro para observarla mejor. El pequeño ser lo miró con aquellos ojos anaranjados, llenos de una curiosidad tranquila, mientras sus diminutas orejas se movían levemente. Harry la observó detenidamente, como si intentara descifrar qué era, de dónde había salido, o por qué no sentía miedo al tenerla tan cerca. Permaneció así durante un minuto, en silencio, estudiando a la criatura, que no parecía tener intención de moverse ni de alejarse. Después de observar a la criatura durante un buen rato, Harry la bajó lentamente hasta dejarla sobre el suelo. En ese momento notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. El sol, que antes brillaba intensamente, ya se escondía detrás de las casas y los árboles, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. Sabía que era hora de regresar a casa de la señora Fick. Si tardaba demasiado, podría despertarse y preocuparse o peor aún, avisar a los Dursley. Pero mientras miraba a la pequeña criatura frente a él, algo en su interior le decía que no podía dejarla sola. No sabía exactamente por qué, pero sentía una conexión extraña, una especie de responsabilidad. Pensó durante un buen rato, con la mirada fija en el ser que aún lo observaba con ojos curiosos. Finalmente, tomó una decisión. Se quitó la camisa y la extendió sobre una mano. Luego, con delicadeza, levantó a la criatura y la envolvió en la prenda para cubrirla por completo, como si fuera un objeto frágil que debía proteger del mundo. Con la criatura oculta entre sus brazos, comenzó a caminar de regreso, lanzando miradas rápidas a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera.
Cada paso que daba se sentía extraño, diferente, como si su vida acabara de cambiar sin que él lo supiera del todo. Cuando Harry llegó a la casa de la señora Fig, ella seguía profundamente dormida, para suerte de él. Mientras caminaba con cautela, procurando no hacer ruido para no despertarla, la pequeña criatura se movía ligeramente en sus brazos, aún tapada por la camisa que él había usado para envolverla. Finalmente, después de lo que parecieron ser horas, Harry llegó a su cuarto, el único lugar donde podría estar a salvo de las miradas curiosas de la señora Fig. Con delicadeza, le quitó la camisa a la criatura y la bajó lentamente sobre su cama. La colocó con cuidado, asegurándose de que estuviera cómoda. «Quédate aquí. No hagas ruido». «Ahorita vuelvo», murmuró, como si la criatura pudiera entenderle. No sabía si podía confiar en ella, pero algo en su interior le decía que debía hacer todo lo posible por protegerla. Al ver su pequeño cuerpo acurrucado sobre la cama, sintió una mezcla de responsabilidad y aprehensión. No podía dejar de preguntarse qué haría a continuación, pero por el momento, lo único que podía hacer era esperar. Rápidamente, Harry salió de su habitación y se dirigió a la cocina, procurando no hacer el menor ruido. Abrió los armarios y rebuscó entre lo poco que había, asegurándose de evitar cualquier cosa que oliera remotamente a repollo. Después de un buen rato preparando algo sencillo pero decente, volvió a su habitación con el plato entre las manos. Al entrar, encontró a la criatura exactamente donde la había dejado, esperando pacientemente sobre la cama. Harry se sentó a su lado y comenzó a comer en silencio, observando de reojo a su extraño acompañante. La criatura lo miraba con una intensidad peculiar, sin parpadear, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Luego, sus brillantes ojos anaranjados se dirigieron lentamente hacia la comida de Harry. «¿Tienes hambre?», preguntó él, algo confundido. La criatura saltó ligeramente, asintiendo con entusiasmo, o al menos, eso le pareció a Harry. «Pero no tienes boca», dijo, frunciendo el ceño mientras sostenía el tenedor, en cuya punta había un tomate pequeño. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura dio un salto veloz, se acercó al tenedor y, de algún modo imposible de entender, el tomate desapareció. Luego volvió al mismo lugar de antes, tan tranquila como si nada hubiera pasado. Harry lo miró con los ojos muy abiertos. «Vale, eso fue raro», murmuró, bajando la voz. «Pero al menos te gusta el tomate». La criatura se movió ligeramente, como si disfrutara del sabor del tomate que acababa de comer. Luego dio un pequeño salto, casi juguetón, como si intentara decirle a Harry que quería más. Él sonrió, entendiendo el gesto sin necesidad de palabras, y con gusto le ofreció otro tomate, un poco de lechuga y un trozo de pollo del plato. La pequeña criatura devoró la comida con evidente placer, aunque Harry aún no lograba entender cómo lo hacía sin tener boca. Aún así, no podía evitar sonreír mientras la observaba. Harry también volvió a su cena, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz. No era la comida, ni el lugar, ni siquiera la criatura en sí. Era la extraña sensación de no estar solo, de compartir un momento tranquilo con alguien, aunque ese alguien viniera del cielo y no pudiera hablar. En ese instante, en esa pequeña habitación, todo lo malo del mundo pareció quedar fuera, como si no existiera. Después de un rato, cuando ambos terminaron su comida, Harry notó que la pequeña criatura seguía mirándolo con esos ojos anaranjados brillantes, esta vez con una expresión que parecía inconforme. Tal vez aún tenía hambre. «¿Todavía tienes hambre, verdad?», preguntó Harry en voz baja. La criatura asintió con entusiasmo, dando un saltito apenas perceptible. Harry suspiró con una sonrisa cansada y se levantó con cuidado. Salió de la habitación sigilosamente, procurando que las tablas del suelo no crujieran bajo sus pies. No quería despertar a la señora Fig, que dormía profundamente en su sillón, como si no existiera nada más en el mundo. En la cocina, rebuscó entre lo que quedaba. No era mucho, pero tomó lo suficiente para preparar algo rápido, aunque sencillo. Algo que pudiera llenar el estómago de su pequeño y extraño invitado. Encendió la estufa con el menor ruido posible y se puso manos a la obra, concentrado en no dejar evidencia de su incursión nocturna. En la cocina, Harry se movía con rapidez, pero con el máximo cuidado. Abrió silenciosamente una alacena, tomó un poco de pan, algo de queso y unos trozos de pollo frío que quedaban del día anterior. Luego encontró un par de verduras, un tomate más, algo de zanahoria, y un pedacito de calabacín. Todo lo picó con manos expertas, y con decisión. Encendió una hornilla y puso una sartén sobre el fuego, agregando un poco de mantequilla que chisporroteó al instante.
El olor cálido comenzó a llenar el pequeño espacio, pero Harry vigilaba la puerta con nerviosismo, esperando no escuchar el crujido de pasos arrastrados o la voz somnolienta de la señora Fig preguntando qué demonios hacía despierto a esas horas. Con paciencia, Harry removió todo en la sartén, mezclando sabores mientras la mantequilla doraba los ingredientes. Una parte de él se sorprendía de lo que estaba haciendo, cocinando de noche, escondiendo a una criatura desconocida, pero otra parte estaba tranquila. Como si todo eso, por extraño que fuera, tuviera sentido. Cuando terminó, sirvió la comida en un plato, lo cubrió con un paño para que no se enfriara demasiado, y volvió a su habitación con pasos rápidos pero silenciosos. Al abrir la puerta, sin embargo, lo invadió un sobresalto tan repentino que por poco deja caer el plato. Sobre la cama ya no estaba la criatura redonda y negra que había dejado minutos antes. En su lugar, una nueva figura ocupaba el mismo sitio. Era también redondeada, pero de un color rosado claro. Sus ojos, grandes y redondos, ahora brillaban con un rojo intenso, y de su cabeza sobresalían dos antenas del mismo tono suave de su piel. Era ligeramente más grande que la criatura anterior, pero en sus ojos había algo que Harry reconoció de inmediato. La misma mirada curiosa, tranquila y familiar. El corazón le latía con fuerza mientras cerraba la puerta detrás de él, aún sin quitarle los ojos de encima. «¿Eres tú?», murmuró, casi sin aliento. La criatura, sea lo que fuese ahora, ladeó la cabeza con dulzura, y sus antenas se movieron con suavidad, como si respondieran con un sí silencioso. Harry dejó el plato con cuidado sobre la cama. En cuanto lo hizo, la criatura rosada se lanzó sobre la comida y empezó a devorarla con una velocidad impresionante. Harry observaba fascinado cómo, en medio de aquel banquete improvisado, ahora tenía una boca y no cualquier boca, sino una bastante grande, con pequeños dientes puntiagudos que asomaban incluso cuando no estaba del todo abierta. Terminó de comer en cuestión de segundos y, como si le hubiese dado un ataque de energía, comenzó a dar saltitos sobre la cama, rebotando con entusiasmo desbordante. Harry apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás cuando una intensa luz blanca envolvió a la criatura. La habitación se iluminó por completo durante unos segundos. Harry, sorprendido, retrocedió otro paso, protegiéndose los ojos con el brazo. Y entonces, la luz desapareció. Donde antes había estado la criatura rosada, ahora se alzaba una figura completamente distinta. Harry la contempló, boquiabierto. Era más grande que antes, y su aspecto había cambiado por completo. Ahora parecía un pequeño dinosaurio bípedo, muy parecido a un T-Rex. Su piel era de un color amarillo anaranjado, y sus grandes ojos verdes brillaban con intensidad y una viva inteligencia. Se mantenía erguido sobre dos fuertes patas, y sus brazos, aunque más pequeños en comparación, tenían 3 dedos gruesos rematados por garras blancas y afiladas. Sus pies, más grandes y robustos, también contaban con 3 garras de aspecto peligroso. Su hocico era corto y ancho, con una pequeña nariz, y su boca estaba llena de dientes puntiagudos, algunos visibles incluso cuando no estaba abierta. Harry lo observaba sin saber qué decir. ¿Aquel ser seguía siendo la misma criatura? En sus ojos, aún grandes y expresivos, reconocía algo familiar. Era la misma mirada curiosa y tranquila que había visto desde el principio. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de él, muy en el fondo, le decía que aquello era solo el comienzo. Harry notó otro detalle. La criatura tenía una cola gruesa, corta y firme, que se balanceaba ligeramente detrás de ella. Le daba equilibrio y completaba aquella apariencia poderosa. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante, lo que le confería un aire ágil pero a la vez fuerte, como si pudiera lanzarse a correr o saltar en cualquier momento con gran destreza. Harry no podía apartar la vista. Seguía observándola, fascinado, intentando comprender todo lo que estaba ocurriendo. La criatura, por su parte, se quedó inmóvil, devolviéndole la mirada con sus grandes ojos verdes, intensos y brillantes. Había algo en esa mirada que le transmitía calma, una conexión invisible que iba más allá de las palabras. No importaba en qué forma estuviera, Harry sabía, de alguna manera, que seguía siendo la misma criatura que había encontrado en el parque esa mañana. Y aunque no entendía por qué ni cómo había cambiado, en su interior ya no sentía miedo. Solo una profunda curiosidad y una inesperada sensación de compañía. De repente, la criatura levantó uno de sus brazos y, para asombro de Harry, habló. Su voz era suave, con un timbre inocente, parecida a la de un niño de unos 7 años. Hola. Harry retrocedió un paso, completamente sorprendido. Sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Había oído bien? ¿La criatura había hablado? La criatura ladeó la cabeza, confusa por la reacción de Harry.
Sus grandes ojos verdes lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Parecía no entender qué había hecho mal. Harry, por su parte, no sabía qué estaba ocurriendo, pero en el fondo de su corazón sentía algo extraño, cálido. Una certeza silenciosa de que esa criatura no quería hacerle daño. Respiró hondo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón, y, con decisión, dio un paso hacia adelante. Hola, respondió, aún con la voz temblorosa, pero con una pequeña chispa de valentía brillando en sus ojos. La criatura, al ver que Harry le había respondido, esbozó una sonrisa radiante. Sus grandes ojos verdes brillaron con entusiasmo y dio un pequeño salto de alegría. Hola. Mi nombre es Agumon, dijo con voz clara. Soy un Digimon. Harry parpadeó, desconcertado. No comprendía del todo lo que significaba aquella palabra, pero algo en la forma en que lo dijo le resultaba real. Más real de lo que jamás habría imaginado en una criatura tan extraordinaria. Antes de que pudiera reaccionar o hacer más preguntas, Agumon se acercó rápidamente y lo abrazó. Rodeó su cintura con sus cortos brazos escamosos y apoyó la cabeza contra su pecho. Harry se quedó completamente inmóvil, con los brazos a medio levantar, sin saber qué hacer. La criatura solo le llegaba hasta el pecho, pero el abrazo era firme y sincero. Y entonces, Harry sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, quizás nunca. Una calidez profunda, reconfortante. No era lógica. Era algo más simple y poderoso. Afecto. Por primera vez, alguien, algo, lo abrazaba sin esperar nada a cambio. Y, sin darse cuenta, Harry sonrió. Harry, aún sorprendido por el abrazo, bajó lentamente los brazos y, con algo de timidez, los apoyó sobre la espalda de Agumon, devolviéndole el gesto. Era un abrazo torpe, inseguro, como si no supiera bien cómo hacerlo pero sincero. Agumon alzó la cabeza y lo miró con una gran sonrisa. Gracias, Harry, dijo con una alegría tan pura que desarmó cualquier duda que aún pudiera habitar en el corazón del niño. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y qué es un Digimon? Preguntó Harry en voz baja, separándose suavemente del abrazo. Agumon se sentó en la cama, cruzando sus cortas patas con total naturalidad. Somos criaturas digitales, de un mundo diferente al tuyo, respondió con entusiasmo. Hay muchos tipos distintos de Digimon en el Digimundo. Harry frunció el ceño, aún intrigado. ¿Qué fue eso que te pasó hace un rato? Preguntó, mirándolo con atención. Agumon sonrió. Los Digimon tenemos la capacidad de digievolucionar, explicó con naturalidad. Es una transformación que nos permite volvernos más fuertes cuando lo necesitamos. Pero no todos lo hacemos solos, necesitamos una conexión, un vínculo. Y tú, Harry, eres mi compañero. Harry desvió la mirada hacia la mesita donde había dejado el extraño artefacto brillante que había caído del cielo aquella mañana. No comprendía del todo lo que significaba todo aquello, pero, por primera vez en su vida, sentía que algo extraordinario acababa de comenzar. Harry, tratando de entenderlo mejor, frunció el ceño y dijo. A ver si lo he entendido bien, vienes de un mundo diferente al nuestro, donde existen más como tú, y eres mi compañero Digimon. ¿Por qué tengo ese extraño dispositivo? Lo dijo mientras señalaba con la mano el aparato brillante que aún descansaba sobre la mesita. Agumon asintió con firmeza. Correcto. Harry, aún intentando comprender toda la situación, bajó un poco la voz y preguntó. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy tu compañero? Agumon bajó la mirada por un momento, pensativo, y luego respondió con sinceridad. No lo sé realmente. Solo sé que me enviaron aquí para encontrar a mi compañero. No sé quién fue ni por qué eligieron a ti, Harry, pero cuando te vi, supe que eras tú. Harry se quedó en silencio unos segundos, confundido, observando detenidamente a Agumon. No veía ninguna señal de engaño en su expresión. Al contrario, solo notaba franqueza. Con un suspiro, se dejó caer sobre la cama. Bueno, al menos no viniste a hacerme daño, dijo con una sonrisa débil, casi en tono de broma. Agumon sonrió de vuelta, y por un instante, el cuarto se llenó de una tranquilidad que Harry no había sentido en mucho, mucho tiempo. Después de un largo momento en silencio, Harry volvió a hablar, todavía procesando todo lo que había escuchado. O sea, tampoco sabes con qué propósito te enviaron aquí, dijo con tono pensativo. Agumon asintió con la cabeza, sin perder su expresión serena. Harry, que ya comenzaba a comprender mejor la situación, dejó escapar una leve sonrisa. Bueno, entonces eso significa que somos amigos ahora, Agumon. Los ojos de la criatura se iluminaron con entusiasmo y alegría, como si esas palabras fueran exactamente lo que había estado esperando oír. Claro que sí, Harry. Somos amigos. Respondió con una energía contagiosa.
Por primera vez en mucho tiempo, Harry sintió que aquella palabra, amigo, tenía un significado real. Y aunque no sabía lo que le esperaba, ya no se sentía solo. Después de un largo momento de tranquilidad, el estómago de Agumon gruñó con fuerza, rompiendo el silencio. Harry, que aún tenía una leve sonrisa en el rostro, se volvió hacia él. Parece que aún tienes hambre, amigo, comentó con tono divertido. Agumon asintió con entusiasmo, incapaz de ocultar su apetito. Harry se levantó, fue hasta la mesita y recogió el extraño dispositivo, el Digivise, que aún brillaba suavemente. Con sumo cuidado, se lo guardó en uno de los bolsillos. Con pasos sigilosos, ambos salieron de la habitación, procurando no despertar a la señora Fig, que seguía dormida profundamente. Una vez fuera de la casa, caminaron bajo la luz tenue del anochecer, con precaución, hasta llegar a la casa de los tíos de Harry, que no estaba muy lejos. Cuando llegaron a la puerta trasera, Harry hurgó en su otro bolsillo y sacó 2 pequeños clips doblados de manera distinta. Se agachó frente a la cerradura con la habilidad de quien lo había hecho más de una vez. Insertó el primer clip, usándolo para aplicar tensión en la dirección de rotación de la cerradura. Luego, con el segundo, comenzó a manipular con delicadeza los pines internos, guiándose más por el tacto que por la vista. Agumon lo observaba con ojos muy abiertos, curioso y en silencio. Después de unos momentos de tensión y trabajo silencioso, la cerradura se dio con un leve clic. Harry empujó la puerta con suavidad, y él y Agumon entraron sin hacer ruido. La casa estaba completamente vacía. No se escuchaban pasos, ni ronquidos, ni voces. Harry ya lo sabía, claro. Sus tíos y Dudley habían salido por el fin de semana a visitar a la tía Marge, dejándolo bajo el cuidado de la señora Fig, como si fuera una carga. Aún así, no podía evitar sentir un leve alivio al confirmar que realmente estaban solos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Agumon, mirándolo con ojos brillantes de asombro mientras señalaba la cerradura que Harry acababa de forzar con los clips. Harry soltó una pequeña risa mientras cerraba la puerta con cuidado detrás de ellos. Digamos que, he tenido que arreglármelas solo más veces de las que debería, respondió, sin darle demasiada importancia. No es algo que me enorgullezca, pero útil es. Fue increíble, exclamó Agumon con entusiasmo. Gracias, sonrió Harry, encogiéndose de hombros. Luego su estómago gruñó, esta vez más fuerte que antes. Bien, vamos a cocinar algo. Tú no eres el único que tiene hambre. Se dirigieron a la cocina, que estaba en penumbra, y encendió la luz. Empezó a reunir algunos ingredientes sencillos. Pan, queso, algo de jamón, un par de tomates. El silencio de la casa vacía hacía que los pequeños sonidos, el crujir de una bolsa, el cuchillo sobre la tabla, se sintieran casi reconfortantes. Agumon observaba cada movimiento con curiosidad infantil, mientras Harry preparaba 2 sándwiches con la rapidez de quien está acostumbrado a apurarse. Pronto, el aroma llenó la cocina. Se sentaron uno frente al otro, y por primera vez en mucho tiempo, Harry no sintió ese vacío habitual en el estómago, ni por el hambre, ni por la soledad. Comenzaron a comer tranquilamente, compartiendo la comida en un silencio apacible, roto solo por el crujido del pan y algún que otro suspiro satisfecho. Harry se sentía mejor que nunca. Lleno, acompañado, y por primera vez en mucho tiempo, en paz. Frente a él, Agumon devoraba su sándwich con una expresión de dicha tan auténtica que hizo sonreír a Harry. Pasó un largo rato en ese sosiego cálido, hasta que Agumon rompió el silencio con una pregunta inesperada. Harry, ¿cuándo aprendiste a cocinar? Harry se encogió de hombros, dejando el tenedor sobre el plato vacío. Desde pequeño, respondió con calma, sin rencor en la voz, pero con una sombra de tristeza. Mis tíos no son precisamente cariñosos, me hacían hacer muchas cosas en casa. Cocinar fue una de ellas. Agumon lo miró con esos grandes ojos verdes que parecían comprender más de lo que decía. Entonces, tu comida tiene aún más valor, dijo con una sonrisa amable. Porque la haces desde el corazón. Harry no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, conmovido por esas simples palabras. Y, por primera vez, sintió que quizá no todo lo vivido había sido en vano. Después de un rato, la conversación comenzó a fluir con más naturalidad. Agumon, con entusiasmo infantil, empezó a contarle a Harry más detalles sobre su mundo. Los Digimon somos criaturas digitales, explicó. Vivimos en el Digimundo, un lugar que existe paralelo al tuyo. Para crecer y hacernos más fuertes, tenemos que evolucionar. Es algo que sucede cuando estamos en peligro, o cuando nuestro lazo con nuestro compañero, te señaló con una garra, se vuelve más fuerte. Harry lo escuchaba con atención, cada palabra alimentaba su asombro.
Aquel mundo sonaba increíble, casi irreal, pero Agumon estaba allí, frente a él, vivo y real. ¿Y siempre se ven como tú? Preguntó curioso. No, hay de todo tipo. Algunos son pequeños como yo, otros enormes. Algunos vuelan, otros nadan, cada uno es diferente. Pero todos tenemos el potencial de evolucionar. Arya sintió, aún maravillado. Luego, con un suspiro y una mirada algo melancólica, comenzó a contarle un poco de su propia vida. Le habló de sus días con los Dursley, de cómo siempre lo habían tratado como una molestia. Le explicó que desde los 10 años había aprendido a valerse por sí mismo. Cocinar, limpiar, mantenerse callado y soportar. Agumon lo escuchaba en silencio, con respeto. No interrumpió ni una sola vez. Supongo que, no era la infancia que muchos esperarían, dijo Harry con una sonrisa forzada. Tal vez no, respondió Agumon con sinceridad. Pero eso te hizo más fuerte. Y ahora estamos juntos. Harry lo miró, y por un momento, sintió que esa frase tenía más peso de lo que aparentaba. La noche siguió su curso, y ambos continuaron hablando. De mundos digitales y reales, de monstruos y personas, de miedos y sueños. La cocina quedó envuelta en una luz tenue y cálida, mientras la extraña amistad entre un niño humano y una criatura digital comenzaba a florecer. Mientras conversaban, Harry miró de reojo el reloj de la cocina y se dio cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo que pensaba. Una punzada de preocupación lo atravesó. Tenemos que volver, dijo de pronto, poniéndose de pie. Agumon lo miró, algo confundido. ¿Volver? ¿Por qué, Harry? Harry suspiró mientras recogía los platos. Si la señora Fig se despierta y ve que no estoy, podría llamar a mis tíos. Y créeme, eso no sería nada bueno. Agumon asintió con seriedad, comprendiendo la urgencia en el tono de su compañero. Sin decir más, se levantó de la silla y lo siguió. Mientras tanto, Harry se aseguró de dejar todo como lo había encontrado. Limpió los platos con los que habían comido, ordenó cada cosa en su lugar y echó un último vistazo para confirmar que no quedaban rastros de su presencia. Una vez satisfecho, se acercó a la puerta trasera con Agumon pisándole los talones. Vamos, susurró, abriéndola con cuidado. Antes de que alguien note que no estamos donde deberíamos. Y así, bajo la calma de la noche y el murmullo suave del viento, ambos salieron a la calle, caminando en silencio hacia la casa de la señora Fig, como dos cómplices que compartían un secreto demasiado grande para ser contado. Cuando estaban a punto de llegar a la casa de la señora Fig, Harry notó algo extraño. Las luces de las farolas y de las casas comenzaron a parpadear al unísono, violentamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y de repente todo se volvió negro. Los faros explotaron con un rugido ensordecedor, lanzando chispas al aire. Harry saltó, dio un paso atrás y el corazón le latía con fuerza en el pecho. El repentino silencio se hizo aún más inquietante. Giró la cabeza para mirar a Agumon, pero su amigo ya estaba en posición de combate, con los ojos fijos en la oscuridad que se extendía frente a ellos. Harry iba a preguntar qué pasaba, pero luego lo vio. De la oscuridad de la calle emergió una criatura gigantesca. Su silueta eclipsaba por completo las casas que lo rodeaban, que parecían simples maquetas junto a su inmenso tamaño. Era un insecto monstruoso, con enormes pinzas y un rugido que hacía temblar el suelo bajo sus pies. ¿Qué es eso?, exclamó Harry con la voz quebrada por el asombro. Agumon no esperó. Con un grito, lanzó una bola de fuego desde su boca que impactó de lleno contra el monstruo, haciéndolo caer unos pasos hacia atrás. Sin detenerse, disparó otra ráfaga ígnea que volvió a impactarlo, pero esta vez la criatura reaccionó con furia. Con una velocidad increíble, el monstruo se lanzó hacia Agumon, lo agarró con una de sus enormes pinzas y comenzó a golpearlo contra el suelo una y otra vez. Agumon se esforzó, intentando liberarse, pero la fuerza del insecto era abrumadora. Harry estaba paralizado, no por miedo sino por impotencia. No sabía qué hacer. Quería ayudar, pero era solo un niño hasta que el grito de dolor de Agumon lo sacudió. Sin pensarlo, corrió hacia un montón de escombros causados por la destrucción y recogió un trozo de concreto con ambas manos. Lo arrojó con todas sus fuerzas hacia el monstruo. «Déjalo en paz», gritó, tirando piedra tras piedra con desesperación. El monstruo se giró lentamente hacia él. Sus ojos brillaron amenazadoramente y dejó escapar un rugido ensordecedor. Soltó a Agumon, quien cayó al suelo con dificultad, y voló rápidamente hacia Harry. Antes de que pudiera reaccionar, el enorme insecto lo agarró con sus pinzas y comenzó a aplastarlo. Harry gritó de dolor, sintiendo que el aire escapaba de sus pulmones. Agumon, tambaleándose, miró hacia arriba. Acosar.
Rugió y sin pensarlo comenzó a lanzar bolas de fuego hacia la criatura para liberarla. El monstruo se giró molesto y agarró nuevamente a Agumon con la otra pinza. Ahora los tenía a ambos, uno en cada extremo. Y empezó a apretar con fuerza brutal. Harry gritó de nuevo, su cuerpo temblaba de dolor. Agumon también luchó por liberarse, jadeando entre cada golpe. Entonces el insecto levantó sus dos brazos, preparándose para estamparlos contra el suelo. Pero en ese instante, algo cambió. Del bolsillo de Harry comenzó a emanar una intensa luz naranja. El Digivice brillaba con la misma luz de hace unas horas antes. La luz envolvió a Harry, cálida y protectora. Agumon también comenzó a brillar con ese mismo brillo. Una descarga de energía brotó de Agumon y golpeó al insecto, obligándolo a liberarlos a ambos. Harry cayó al suelo, jadeando, con todo su cuerpo dolorido, mientras aún estaba envuelto por la extraña luz. Levantó la cabeza lo mejor que pudo, intentando ver a su amigo entre el polvo que se levantaba, y entonces lo vio. Una figura imponente emergió de entre la nube gris. Era de un naranja intenso, con rayas azules que entrecruzaban su cuerpo como las de un tigre. Su piel tenía apariencia de reptil, gruesa y escamosa. Lo más llamativo era su cabeza, protegida por un cráneo de dinosaurio que parecía un casco óseo. De él sobresalían tres grandes cuernos, uno en la nariz y dos curvados hacia atrás, y sus ojos brillaban dentro de las cavidades como brasas vivas. Su cuerpo era robusto y musculoso, caminaba erguido sobre dos patas con poderosas garras y una larga cola se balanceaba detrás de él, lista para atacar o equilibrarse. Harry, todavía derribado al suelo, observó con asombro. «¿Agumon?», murmuró sin aliento. La criatura giró la cabeza hacia él. Y luego habló con una voz más grave, poderosa y familiar. «No, ahora soy Greymon». Greymon giró rápidamente hacia el enorme insecto, que comenzaba a levantarse mientras rugía con furia. Sin dudarlo, el Digimon se colocó en posición de combate y, con un poderoso rugido, se lanzó a la carga. Cuando ambos colosos chocaron, la tierra tembló bajo sus pies. Fue como si un trueno hubiese golpeado el suelo mismo. Greymon, con una fuerza asombrosa, sujetó al monstruo entre sus brazos y, con un grito de esfuerzo, lo lanzó contra una casa cercana. El impacto fue devastador. La vivienda se vino abajo entre una lluvia de ladrillos y polvo. Sin darle tiempo a recuperarse, Greymon abrió la boca y lanzó una ráfaga de fuego ardiente directamente hacia la criatura. Las llamas envolvieron al monstruo, que rugió de dolor mientras su cuerpo se retorcía entre el fuego. Pero el insecto gigante no estaba acabado. Con un chillido furioso, se elevó en el aire y se abalanzó sobre Greymon en un intento desesperado por embestirlo. Sin embargo, el Digimon ya lo esperaba. Con un ágil movimiento para alguien de su tamaño, esquivó el ataque con un giro y, aprovechando la cercanía, atrapó las alas del monstruo con ambas garras. Con un grito de fuerza, lo giró sobre sí mismo y lo lanzó con violencia por los aires. La criatura voló varios metros antes de estrellarse contra una fila de casas, destruyéndolas a su paso como si fueran simples juguetes. Harry, que observaba todo desde la calle, apenas podía creer lo que veía. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo sino por algo más profundo. Sentía una energía recorrerle el cuerpo, cálida, envolvente. No entendía por qué, pero esa extraña paz que lo invadía le decía que, por muy increíble que todo fuese, estaba exactamente donde debía estar. Mientras tanto, la batalla continuaba. El monstruo se reincorporó con esfuerzo, sacudiéndose los escombros. Rugió con furia y se abalanzó de nuevo sobre Greymon. Comenzaron a forcejear, golpeándose con una violencia abrumadora. Las garras chocaban, las fauces se abrían entre rugidos, cada impacto hacía temblar la calle entera. Finalmente, Greymon logró tomar impulso y, con un giro certero de su cuerpo, golpeó con su poderosa cola al insecto, lanzándolo hacia atrás. El monstruo cayó rodando entre los restos de las casas destruidas, levantando una nube de polvo y escombros. Cuando el enorme insecto comenzó a levantarse entre los escombros, agitó sus alas con furia y se lanzó volando hacia Greymon con una velocidad sorprendente. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Greymon abrió la boca y, con todas sus fuerzas, desató una gigantesca ráfaga de fuego. Las llamas impactaron de lleno en la criatura justo en medio de su embestida, deteniéndola en seco. Greymon no se detuvo. Continuó escupiendo fuego sin tregua, una columna ardiente que iluminó toda la calle como si fuera de día. El monstruo chilló con un sonido estremecedor mientras era consumido por las llamas. Y entonces, en cuestión de segundos desapareció. No quedó rastro de su cuerpo, solo cenizas flotando en el aire y el silencio que siguió al caos.
Greymon, al ver que la amenaza había sido eliminada, dejó de atacar lentamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza por el esfuerzo. Con calma, giró la cabeza y buscó a Harry, que seguía observándolo con los ojos abiertos de par en par, entre la sorpresa y la admiración. Con pasos pesados, Greymon comenzó a caminar hacia él. A cada paso, su cuerpo comenzó a brillar con una luz cálida y suave. Poco a poco, se fue encogiendo, su forma bestial dando paso a una más pequeña y familiar. Agumon. Cuando la luz desapareció por completo, el pequeño Digimon se tambaleó ligeramente antes de dejarse caer al suelo, exhausto por la batalla. Harry reaccionó de inmediato. Corrió hacia él, agachándose con preocupación. Agumon. Exclamó mientras lo ayudaba a incorporarse. El Digimon levantó la vista con una sonrisa débil pero sincera. Gracias, Harry, por ayudarme, murmuró con voz cansada. Harry negó con la cabeza, sonriendo también. No, gracias a ti, Agumon. Me salvaste la vida. Ambos soltaron una pequeña risa, aliviados de seguir allí, uno junto al otro, después de todo lo que habían vivido. Harry pasó un brazo por detrás de Agumon para ayudarlo a caminar. Y justo cuando se preparaban para regresar a la casa de la señora Fig, una extraña luz los envolvió a ambos. Sin previo aviso, desaparecieron en un destello repentino. Cambio de perspectiva, despacho del director en Hogwarts. Albus Dumbledore caminaba en círculos lentamente por su despacho, con las manos entrelazadas a la espalda y el ceño levemente fruncido. Su mente, habitualmente clara y sagaz, se encontraba atrapada en una maraña de pensamientos inquietantes. No podía dejar de repasar los sucesos ocurridos la noche anterior. El incidente en el callejón Nocturne había sido desconcertante. Aunque nunca había tenido una gran estima por ese rincón oscuro del mundo mágico, lo sucedido allí no podía pasarse por alto. Algo, o alguien, había arrasado con una parte significativa del callejón, dejando a su paso destrucción y una profunda sensación de inquietud mágica. Incluso una parte del callejón Diagon se había visto afectada. Por fortuna, las tiendas más importantes y concurridas se habían salvado esta vez. Sin embargo, lo que más preocupaba a Dumbledore no era la pérdida material, sino la naturaleza de las criaturas involucradas. Eran completamente desconocidas. Ningún registro en Hogwarts ni en el ministerio mencionaba seres de tal poder ni con semejante forma. Era como si hubieran surgido de otro mundo. El director se detuvo frente a su escritorio y apoyó ambas manos sobre él. Los retratos de antiguos directores lo observaban en silencio, aunque incluso ellos parecían tensos, y, sin lugar a dudas, lo que más inquietaba a Albus Dumbledore no era la destrucción en sí, sino el hecho de que ninguna de las 5 criaturas gigantes hubiese sido capturada. Su rastro se había desvanecido como humo en el viento, sin dejar señales, sin una sola pista clara. Aquello significaba que seres sumamente peligrosos estaban sueltos en algún lugar de Gran Bretaña y nadie sabía exactamente dónde. Esa incertidumbre, esa falta de control sobre la situación, le provocaba un nudo en el estómago que pocas veces había sentido. Era inquietante, y no lo decía a la ligera. Aunque era considerado por muchos como el mago más poderoso de su tiempo, solo superado por las leyendas de Merlín, eso no lo hacía invulnerable a la preocupación ni al miedo. Dumbledore no temía por sí mismo, sino por los inocentes, por los niños, por aquellos que jamás podrían defenderse contra criaturas de esa magnitud. Sabía que, si aquellas entidades decidían atacar de nuevo, podrían sumir al mundo mágico, y quizás incluso al mundo Mugle, en un caos irreparable. Se llevó una mano a la barba, acariciándola en silencio, mientras una sola palabra cruzaba su mente como un susurro oscuro. ¿Qué está pasando? A pesar de que jamás había depositado verdadera confianza en el profeta, Albus Dumbledore tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que, al menos esta vez, el periódico había actuado con una inusitada cautela. No mencionaron ni una sola palabra sobre los verdaderos causantes de la destrucción del callejón Nocturne ni de la pequeña porción del callejón Diagon que también había resultado afectada. Un alivio momentáneo, pensó, pero el silencio de la prensa no era garantía de seguridad. Mientras seguía caminando en círculos, sumido en sus pensamientos, un sonido agudo, persistente y cada vez más alto lo sacó de su ensimismamiento. Provenía de uno de sus artefactos, específicamente de su detector de desaparición. Dumbledore frunció el ceño, se acercó al rincón del despacho de donde provenía el ruido y apartó con delicadeza algunos objetos que lo cubrían. El detector zumbaba con fuerza, el sonido agudo perforando el aire como una alarma. El anciano mago lo observó detenidamente, y su expresión se volvió grave. Harry Potter no estaba en Privet Drive. Aquello, más que una simple anomalía, era una señal preocupante.
por todo lo que implicaba. Harry estaba bajo una protección mágica muy específica, y su ausencia de aquel lugar podía traer consecuencias impredecibles. Dumbledore no dudó un instante. Con un movimiento rápido y elegante de su túnica, salió del despacho. Sus pasos resonaron por los pasillos del castillo, firmes y decididos, hasta que, tras unos minutos, alcanzó los límites de los terrenos de Hogwarts. Entonces, sin vacilar, se detuvo, alzó la mirada al cielo nublado y desapareció con un leve crack, dejando tras de sí solo el susurro del viento. Fin del capítulo. Y así concluye el primer capítulo de Harry Potter X Digimon. Mundos entrelazados. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de este capítulo y que os haya dejado con ganas de descubrir qué sucederá a continuación. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo. Antes de despedirme, quiero compartirte que el capítulo 3 de Hippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima será estrenado muy pronto, así que manténeos atentos. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo fanfic.